Buenos días. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, en convenio con el Plan Ceibal de Uruguay y la Organización de Estados Iberoamericanos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este webinario sobre el tema Tendencias y tensiones del desarrollo profesional docente. Este webinario está dirigido a los asesores nacionales y regionales de capacitación, así como también a los jefes de asesorías pedagógicas. El objetivo de esta jornada es promover un intercambio, discusión y reflexión sobre el desarrollo profesional docente, presentando un recorrido por las principales tendencias y desafíos del desarrollo profesional docente en la actualidad desde la experiencia del Plan Ceibal. Les habla Luis Guillermo Badilla Sojo, quien les acompañará como moderador de la actividad. La dinámica de esta actividad será, primeramente, la presentación del tema por parte del especialista y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Carla Thomas Powell, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional Laislao Gámez Solano. Adelante, doña Carla. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días, un saludo muy cordial a todas y a todos los que nos acompañan hoy en un webinar que es sumamente contextualizado, requerido en estos momentos tan desafiantes, en donde el desarrollo profesional debe adaptarse a las necesidades que tenemos de inmediatez, de ser ágiles, donde la información está al pie a la yema del dedo, mejor dicho, y donde precisamente debemos tener un rumbo claro. Quisiera agradecer en primer lugar a Plan Ceibal por la posibilidad de tener este trabajo, este proyecto de colaboración a través de una serie de webinars, de los cuales este es el segundo. Agradecer muchísimo al doctor Martín Reboir, que hoy nos acompañará. Por supuesto, esta cooperación, como lo dijo Guillermo, es gracias al apoyo y a la iniciativa también de OEI, que agradecemos muchísimo también por estar a nuestro lado, apoyándonos en momentos de crisis. Gracias a la colaboración también y a toda la articulación que desarrolla la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación de este ministerio. Por supuesto, agradecer también al equipo del Instituto de Desarrollo Profesional, Laislao Gámez Solano, que ha coordinado estas acciones, así como las que correspondan a los siguientes webinarios que tendremos. Quiero también dar un saludo muy cordial a los jefes y jefas de asesoría pedagógica que hoy nos acompañen. No me canso de decir, a nuestro brazo en las regiones, asesores y asesoras de capacitación y desarrollo allá en las regiones, y por supuesto a todo el cuerpo de colaboradores y colaboradoras del instituto, empezando por las jefaturas, por cada una y cada uno de los asesores que hoy nos acompañan y funcionarios de este instituto. Definitivamente debemos salir del sitio de confort. Si algo hemos aprendido el año 2020 es que requerimos sacudirnos y entender que realmente cuáles son los desafíos que nos presenta el campo del desarrollo profesional, de la formación permanente, que es parte fundamental de la respuesta que requiere el Ministerio de Educación Pública para seguir caminando. Pero también cuáles son las tendencias. Y bueno, Plan Ceibal es un aliado fundamental en este proceso de dilucidar cuáles son esas tendencias. Una institución con una experiencia importante y con también un renombre a nivel latinoamericano que para nosotros, por supuesto, será de gran provecho.
No quisiera extender más este espacio, agradecerles a todo el equipo que hace posible este espacio y esperar que sea de provecho para todos y todas y que esto definitivamente nos ayude en ese proceso de ir modernizando, de ir todavía optimizando más el servicio que brindamos. Buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doña Carla. De igual manera, agradecemos y damos la bienvenida al señor Martín Ribor, quien tendrá a cargo la presentación de la temática que nos reúne esta mañana. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de don Martín. Adelante, don Martín. Muy buenos días a todos y a todas. En primer término quiero agradecer al Ministerio de Educación Pública, al Instituto de Desarrollo Profesional y a la OEI por facilitarnos e invitarnos a participar en estas instancias de webinar y hacer lo posible. Para nosotros en lo personal es la verdad que un honor tener la posibilidad de compartir con colegas de Latinoamérica y el Caribe. Hoy puntualmente implica un desafío de lo más interesante porque tengo muy claro que voy a hablar de algunos temas donde hay muchos colegas del otro lado participando, que es su campo de expertise, así que trataré de hacer mi humilde contribución, una modesta contribución para generar intercambio, para generar reflexión en materia de desarrollo profesional docente. Así que, en verdad, en esta parte, agradecerles, saludar a doña Carla Tomás y saludando a ellas, hacerlo extensivo a todos y todas los colegas que están hoy participando. Y desde lo institucional, para Plan Ceibal, realmente es un gusto el poder estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Me dicen que hay un ruido en mi audio, intentaré solucionarlo. A ver, ¿se escucha mejor? Sí, don Martín, bueno, yo lo escucho bien. Bien, de mi parte, como saludo, bienvenida, estaría por aquí y cuando ustedes me digan, yo comienzo con la presentación a compartir algunas ideas con los colegas. Gracias, don Martín, por sus palabras. A continuación tendremos la ponencia a cargo del señor Martín Ribor de Nusca, quien es doctor en educación por la Universidad ORT de Uruguay, magíster en psicología y educación por la Universidad de la República de Uruguay, diplomado superior en prácticas socioeducativas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxco, Argentina, licenciado en Psicología por la Universidad de la República Uruguay. Don Martín ha sido consultor para la UNESCO y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y desde hace 12 años forma parte del equipo del Plan Ceibal en Uruguay, actualmente como gerente de formación docente. El día de hoy, don Martín desarrollará el tema Tendencias y tensiones del desarrollo profesional docente. Adelante con su presentación, don Martín. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me avisan si están viendo ya mi presentación? Sí, sí, señor. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Como Guillermo planteaba, el tema de hoy es tendencias y tensiones del desarrollo profesional docente. Les comentaba que, bueno, es un desafío de mi parte profesional el profundizar sobre este tema, en tanto, bueno, entiendo que hay muchos colegas que vienen trabajando y es su campo de expertise, así que la idea es poner a disposición
algunas ideas, reflexiones en torno a las tendencias en materia de desarrollo profesional docente. Como planteaba doña Carla, el tema del desarrollo profesional docente es un tema relevante y que de alguna manera podemos decir que ha estado en la mira. Es decir, desde hace ya varias décadas, los sistemas educativos, los ministerios de educación, han demostrado una alta preocupación en relación a el tema de la formación docente y una preocupación más específicamente vinculada a la calidad de la formación docente. Y esto en el entendido de que, por un lado, la evidencia relevante, significativa, en relación a cómo las prácticas de los docentes, el quehacer docente, tiene una incidencia directa sobre las posibilidades de los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. Es decir, la función del docente es una función relevante. Entonces, por lo tanto, el quehacer del docente exige de un grado de profesionalidad y de formación que justamente permita generar propuestas acordes, pertinentes a los escenarios educativos actuales. ¿Por qué razón de alguna manera ha estado sobre la mira? Decíamos recién por cuestiones vinculadas a la calidad y sobre todo, fundamentalmente, la literatura señala que está vinculado más a las dificultades que están teniendo los docentes para responder a las inequidades y a los escenarios desiguales que en regiones como Latinoamérica y el Caribe presentan con gran relevancia. Esto quiere decir no solo desigualdades a nivel social, cultural, económico, sino también las dificultades que los docentes expresan y encuentran a la hora de diseñar propuestas basándose en la diversidad del aula. Para contarles, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el Uruguay realiza de forma sistemática una encuesta con los docentes. Y una de las preguntas tiene que ver si se sienten formados, preparados en relación a la formación, digamos, que recibieron y las demandas, las exigencias del campo educativo, las exigencias que se encuentran en el aula. Y una de las cuestiones que los docentes aquí en el Uruguay plantean tiene que ver con que no se sienten formados, preparados para justamente diseñar propuestas que dan respuesta a la diversidad con la que se encuentran en el aula. Diversidad en relación a lo social, a lo cultural, bueno, inequidades presentes en el aula, diversidad de ritmos de aprendizaje, de formas de aprender, etc. Y es ahí, en ese sentido, que encontramos un desafío de generar propuestas de desarrollo profesional docente. Esto quiere decir tanto en la formación inicial como en la formación permanente, en la formación continua, que justamente generen una suerte de caja de herramientas conceptuales, metodológicas, técnicas, que permitan justamente a los docentes generar esta suerte de propuestas más hechas a medida. Pero lo cierto es que desde hace muchas décadas que esto hay evidencia suficiente y se está señalando la necesidad de actualización, de modificación, les diría que casi a nivel estructural, de lo que son los sistemas de desarrollo profesional docente. Y lo que sucede es que el cambio es difícil. El cambio se da de forma lenta, el cambio no se da en los tiempos que muchas veces quienes están o quienes estamos en cargos de toma de decisiones y definición de política, de diseño de política educativa, nos gustaría que sucedieran. Es decir, y esto tiene que ver con, por un lado, hay evidencia suficiente de cómo los sistemas, sobre todo aquellos destinados a la formación de los docentes, presentan poca receptividad al cambio o estructuras poco dinámicas, es decir, estructuras rígidas, lo cual de alguna manera hace que los cambios sean vividos de una manera con mucha resistencia, en un sentido, y por otra manera los cambios se van generando de forma lenta. A la vez, una cuestión que vamos a hacer mucha énfasis y a lo largo de la presentación
ustedes van a ir viendo que de distinto modo vamos a estar haciendo referencia a esta idea, cómo los sistemas de desarrollo profesional docente, basándose, inspirados o trayendo como herencia, ¿sí?, de los sistemas de la modernidad, están focalizados, centralizados en el docente, es decir, en el quehacer del propio docente y no así en el estudiante. Pero en este sentido, tomando al propio docente que se está formando como docente, como estudiante, como eje, como poseedor de su propio motor de desarrollo profesional. Algunas dificultades identificadas que uno recoge de la evidencia en la literatura, en la materia vinculada al desarrollo profesional docente. Algunas de estas dificultades vienen dadas por, en estos sistemas, un predominio de la teoría, ¿sí?, con un distanciamiento muy importante de la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que planteamos al inicio. Cómo plantean los docentes que en verdad no se sienten preparados, formados para lo que la práctica efectivamente demanda. Y de alguna manera encontramos un distanciamiento entre lo que los institutos, las universidades ofrecen a estos docentes o futuros docentes y lo que efectivamente acontece, digamos, en el aula. A la vez nos encontramos con propuestas que son muy fragmentadas desde el punto de vista del currículum, es decir, o estructuras armadas por asignaturas que no dialogan entre sí, donde el abordaje es disciplinario y no interdisciplinario o transdisciplinario, como efectivamente los acontecimientos suceden en la realidad. Y bueno, y esto que efectivamente con una distancia pronunciada, significativa, en relación a los retos que plantea la realidad educativa. Y cuando decimos la realidad educativa, esto quiere decir los centros, las aulas, las instituciones, el vínculo con las familias, las diferentes dificultades con las que se encuentran los docentes en los distintos contextos en los que realizan sus prácticas. En este sentido, algunas cuestiones vinculadas a la literatura, por ejemplo, Darling Hammond plantea que, digamos, la revisión de los dispositivos de desarrollo profesional docente implican ser vistos en su totalidad. Esto quiere decir desde el reclutamiento, desde cómo convocamos, a quiénes convocamos, quiénes se interesan por la profesión docente. Por ejemplo, en nuestro país, en el caso de Uruguay, algunos estudios señalan que en el último tiempo quienes se han interesado más por la profesión docente son estudiantes, son personas procedentes de distintos sectores socioculturales, pero fundamentalmente de los menos favorecidos. Y esto ha señalado también de que en algunos estudios, algunas deficiencias en relación al capital cultural de la población más interesada en la profesión docente. Es decir, que la profesión docente no logra convocar, en el caso en el Uruguay, a estudiantes de algunos sectores socioeconómicos, y lo cual ha implicado que, bueno, que no compita la profesión docente con otras carreras universitarias. En el caso, esto tiene que ver con el valor social de la profesión docente, son cuestiones a revisar, a rever como sociedad el lugar que le damos a la profesión docente, a la vez también de qué manera los propios sistemas encargados de la formación docente pueden generar instancias de comunicación en relación al valor de la profesión docente. De igual manera, antes de pasar al segundo punto, estoy pensando, por ejemplo, el valor social que tiene la profesión docente en Finlandia, donde esto a la vez va muy de la mano con el reconocimiento social que tienen los docentes, con el salario que reciben los docentes. Es decir, eso hace que efectivamente la profesión docente sea una profesión atractiva, donde en verdad hay una alta demanda por acceder a la formación de docente, digamos, y a la profesión docente. A la vez pensando en la totalidad, digamos, de todo lo que tiene que ver con el dispositivo, decíamos, bueno, ¿cómo reclutamos, cómo convocamos, cómo hacemos que
que la profesión docente efectivamente sea una profesión atractiva para todos y todas. Inclusive también aquí estoy haciendo referencia en la posibilidad de convocar tanto a varones y mujeres. En el caso de Uruguay, por ejemplo, en educación primaria, hay un alto porcentaje de mujeres en detrimento con la inclinación de los varones por la profesión docente a nivel de educación primaria. Ya cambia un poco en lo que tiene que ver con educación media. Bueno, ¿de qué manera podemos convocar también a varones y a mujeres para interesarse de forma igualitaria por esta profesión? Luego viene lo que es propiamente la preparación y la inducción y la formación docente en sí misma, que implica una revisión de todo ese proceso que, bueno, que a lo largo de esta charla estaremos abordando como algunas cuestiones centrales que surgen de la literatura a tomar en cuenta y cuáles son estas tensiones por un lado y tendencias a maneras de resolverlas. Y bueno, y también una cuestión que es muy importante a revisar y que vamos a estar dando cuenta de ello también, tiene que ver con las instancias de evaluación, cómo evaluamos estos procesos de desarrollo profesional docente. Aquí vamos por una cuestión propuesta por Cochrane, donde plantea la necesidad, esto tiene que ver con una tendencia que da de alguna manera respuesta a esto que hablábamos en un inicio, que es cómo los docentes no se sienten preparados para abordar determinadas situaciones vinculadas justamente a inequidades, a desigualdades. Y de alguna manera lo que plantean estos autores tiene que ver con incorporar en los programas de desarrollo profesional docente un enfoque de equidad. Esto quiere decir a lo largo de las diferentes propuestas que nosotros generamos en materia de desarrollo profesional, generar instancias de problematización de esta situación de desigualdad que encontramos en las aulas, que encontramos en los distintos centros en los que los y las docentes trabajan. Y generar prácticas y programas que efectivamente sean contextualizados, que no sean una cuestión de estudio de caso, pero armado desde lo teórico, sino que efectivamente surjan de prácticas concretas, contextualizadas, donde los docentes tengan la posibilidad de enfrentarse a problemas reales, a problemas que efectivamente suceden en el aula, y generar un análisis crítico, problematizar esas situaciones y ver de qué modo, desde un enfoque de equidad, generar propuestas que generen igualdad de oportunidades, que generen oportunidades para todos y todas las estudiantes. Otra tendencia significativa tiene que ver con incluir la dimensión subjetiva en las propuestas de desarrollo profesional docente. En esta línea, en la línea de la identidad del docente, donde está compuesta por creencias, por valores, por lo que efectivamente el docente entiende que es su labor, esa identidad no se construye a partir del primer día, digamos, de clase en un instituto o en una universidad para prepararse y formarse como docente, sino que esa identidad del docente tiene historia previa en su biografía escolar, ¿no? Porque si hay una de las profesiones con las que uno interactúa más desde su primerísima infancia es con los docentes. Y cómo desde esas primeras interacciones, sumado a lo que tiene que ver con la concepción social, el valor de la docencia, el valor de los docentes, con esas múltiples dimensiones, con esas capas de la vivencia, de haber transitado por las diferentes etapas en el sistema educativo, más las cuestiones vinculadas a la visión, digamos, de la sociedad. Disculpen si se me está escuchando, me sale un aviso, ustedes me están escuchando bien, me sale un aviso al costado, como si estuviese teniendo algún problema de audio. No, señor. Bien, aparte me sale
allí abajo. Perfecto, discúlpenme. No, les decía que entonces la dimensión subjetiva es una de las dimensiones importantes a tener en cuenta, a trabajar con los y las docentes. Ahí nosotros, por ejemplo, bien, ¿me darían un segundito? Capaz que lo que podemos hacer, estoy teniendo, no sé, un problema con la máquina. Lo que les solicitaría un segundito a ustedes es si podemos compartir el video de 5 minutos que íbamos a compartir al final, lo cual retomamos y yo resuelvo un problemita técnico. Si me dan 5 minutos, compartimos ese video. ¿Será posible? Claro que sí, don Martín, voy a compartirlo. Muchísimas gracias. Buenas. Desde Plan Ceibal les damos una calurosa bienvenida. La pandemia no pudo con nosotros, no renunciamos, así sea de forma virtual, a generar esta tercera escuela de verano. Les damos la bienvenida a este taller de emociones Contra publicidad y lenguaje visual. Esto es educación ambiental para todos y todas. Esto es una variante al famoso videojuego. ¿Qué expectativas tenés del taller? Bueno, en este taller quiero salir con conocimiento, quiero seguir aprendiendo. Esto no va a ser un taller expositivo, va a ser muy dinámico. Voy a proponer un movimiento y ustedes lo pueden imitar. Que todos y todas podáis ver el tomate dando vueltas así. Tenemos 3 linternas. Acercar las neurociencias a los docentes. Al inhalar, nuestro abdomen se infla. Tenía el objetivo de introducir a los docentes a las prácticas de mindfulness con un fuerte componente vivencial. Bienvenidos al paralaje. Acabamos de concluir esta actividad que llamamos Paralaje Ceibal Urgentia. Nos acercamos. Cuando tuvimos que hacer esto de trabajar en grupo, realmente fue muy nutritivo. Vamos a dividirlos en grupos. Los jueces, los fiscales y los defensores. Para cada filmación van a jugar un rol. En el chat también se están desplegando un diálogo medio paralelo. ¿Cómo les fue? ¿Hacemos una señal de sí o no? Usuario, acercarse, conocimiento. Llegamos como a poder compartir un montón de experiencias. La conferencia que hoy vamos a tener se llama Docencia en contextos híbridos. Para poder avanzar hay que reconciliarse con su tiempo. Hay que aprender a transitar la incertidumbre. La necesidad de que en la escuela se reconozca la importancia de la educación emocional. No sabemos como adultos qué hacer en este contexto. Y creo que ese es un primer punto de partida. Asumir esa fragilidad. Trabajar por proyectos para mí es aprender a aprender. Huir de la retórica de los resultados. Estamos viendo docentes muy atentos a todo. Obviamente que a los contenidos, pero atentos a las dinámicas, atentos a los problemas que podemos tener. Me pareció excelente la forma en que se adaptaron los talleristas. Mucha pasión por lo que estaban haciendo. Llevo un montón de ideas para aplicar desde primero de educación media hasta sexto. Queda ganas de seguir educando, de seguir investigando. Se te viene la lamparita con 1.000.000 de ideas. Decís, ya voy a pensar, voy a hacer esto, ya estoy pensando en un proyecto. Creo que estoy desde el primer año participando de los cursos. Y en realidad, más allá de la virtualidad... No se notó diferencia. Diferencia con la edición anterior, yo no la encuentro. Yo tenía cierto miedito, como todo el mundo al principio, pero a mí me encantó. Vas para atrás a cómo eran tus clases también frente a la pantalla y sentirte un poco como los chiquilines, ¿no? Cuando se les cortaba la imagen. Ver la preparación detrás de cada contenido, que tenía la búsqueda de una reacción profunda en cada uno de nosotros. La virtualidad a veces parece que estamos lejos, pero también hay esa comunicación muy fluida. Como poniendo un poco de imaginación y creatividad, puede uno adaptarse a estas realidades. La educación es algo que te está interpelando, te está desafiando todo el tiempo. Y yo creo que también esto tiene que ser una oportunidad para repensar el sistema educativo. Es el momento de justamente que la escuela sea vista como mucho más
que contenidista hacia este tipo de habilidades para conectarlos globalmente. Varios aprendizajes que Uruguay le entrega a la región. Y no se trata de imponer las tecnologías per se, sino que las entienden dentro de un campo de construcción educativa. Cualquier evento, como la Escuela de Verano de Ceibal, que tiene su objetivo, ¿no? Docentes de Uruguay, un espacio y un tiempo de reflexión conjunta. La comunidad docente está ávida de estos espacios de formación y de seguir profundizando y mejorando en sus prácticas. Siempre encontramos unos maestros receptivos, críticos, propositivos, con intereses legítimos en transformar sus aulas de clase. Me ha dado insumos para realizar mis prácticas también de una forma más creativa. El conocimiento avanza, los contextos cambian, nosotros cambiamos y necesitamos estar en continua transformación y movimiento. Cambian los paradigmas, cambian las tecnologías, cambian las herramientas de trabajo. Me parece muy importante que los docentes estemos en la misma sintonía que el estudiante. Y que podamos hablar también el mismo idioma, ¿no? Inventemos nuestros propios mecanismos, dispositivos y la importancia que me parece que tiene el Plan Ceibal dentro de este enfoque. Fue muy lindo poder ver la participación, ayudar con las inquietudes, enriquecerme de las experiencias que estaban teniendo. Siento como que es una inyección de motivación que nos dan a nosotros para después replicarlo en el aula. Es como la chispita que nos despierta después todo lo que vamos a hacer en el año. La intención de este espacio es que no solamente fuera un espacio de formación diverso, rico, sino que además fuera un impulso motivador para un inicio de clases que va a requerir de nosotros la mirada más amplia que podamos tener para sacar la educación de Uruguay y en lo posible una educación global adelante. De parte de Ceibal, agradecerle. Gracias por venir al taller. Por animarse a jugar, por compartir sus emociones. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias por compartir el video. Creo que por momentos quedó como detenido. De todas maneras, los compañeros de la organización van a compartir el link. Contarles que yo ahora voy a empezar a compartir nuevamente la pantalla y espero no tener ninguna dificultad. Les voy contando. Les voy contando en relación al video que estuvimos viendo. Este video fue en el marco de la Escuela de Verano de Plan Ceibal. La Escuela de Verano de Plan Ceibal es una instancia de desarrollo profesional docente que desarrollamos todos los meses de febrero. Esta es la tercera escuela, en verdad, que obviamente en el marco de la pandemia tuvimos que tomar la decisión de hacerla 100% virtual, dado las restricciones y los protocolos sanitarios. Obviamente que para Plan Ceibal, por más allá de que somos una institución vinculada a la tecnología, implicó también un desafío el generar una propuesta de desarrollo profesional docente 100% en línea durante una semana. A lo largo de esta semana tuvimos más de 70 talleres, conferencias como esta por las mañanas y por las tardes, y también espacios de conversatorios. Pero lo que me interesaba compartir con ustedes tiene que ver con el carácter de experiencia que nosotros intentamos generar en nuestras propuestas de desarrollo profesional docente y que justamente tiene que ver con esto de la dimensión subjetiva. Es decir, trabajamos mucho los aspectos vinculados a los afectos de los docentes, vinculados a la motivación de los docentes, trabajamos mucho sobre las frustraciones que el quehacer cotidiano en esta profesión docente implica y que muchas veces esta frustración tiene que ver por el trabajar en contextos donde no se cuentan con los recursos o contextos con alta vulnerabilidad social donde los docentes ven impactados su subjetividad. Entonces de ahí la importancia de tener en cuenta tanto en la formación inicial como en el desarrollo profesional docente de carácter permanente la dimensión subjetiva. A la vez hay evidencia en la literatura de cómo el abordaje de esta dimensión subjetiva promociona,
genera posibilidades para el agenciamiento docente, es decir, para las posibilidades de hacer, para ser agentes de cambio, para liderar procesos de cambio en las instituciones. Y bueno, y sobre todo, cómo abordar esta dimensión subjetiva, generando espacios de reflexión y de revisión. Allí nosotros ahora compartimos una imagen de un taller con docentes, que obviamente no era en el marco de la pandemia, porque como verán ahí era presencial y sin distanciamiento social, pero bueno, ahí estábamos trabajando con justamente cuestiones vinculadas a la dimensión subjetiva. Como verán, allí hay un muñeco dibujado por los docentes donde estaban justamente dibujando sus pensamientos, lo que ese docente siente. Es decir, trabajamos con diferentes técnicas y metodologías, pero lo que buscamos es abordar esa dimensión subjetiva. Ahora en este momento se me viene a la cabeza algunas cuestiones vinculadas a estudios relacionados a la biografía escolar y, por ejemplo, cómo los docentes de alguna manera ponen en práctica una serie de comportamientos, actitudes, valores que han sido incorporados y construidos a lo largo de su biografía escolar. Ahora estoy pensando en una investigación, por ejemplo, en temas de trabajo con discapacidad en clave de inclusión y también con temas de dificultades de aprendizaje, y cómo los estudiantes en este estudio, por más que estuviesen formados con diferentes metodologías, por más que se les brindó una serie de marcos teóricos, referenciales y metodológicos para abordar y trabajar desde la inclusión, abordar la discapacidad, etcétera, como la primera reacción que tenían ante algunas situaciones tenían que ver con conductas aprendidas en la biografía escolar. Esto quiere decir actuar como habían actuado sus propios docentes con ellos mismos en distintas actividades o circunstancias áulicas cuando ellos eran niños o cuando eran adolescentes. Esto quiere decir que hay una suerte de actualización de esas vivencias en el proceso, digamos, del quehacer docente. Entonces, bueno, y acá me surge el psicólogo. Una de las cuestiones fundamentales, entonces, tiene que ver con poder hacer consciente, poder trabajar sobre esas cuestiones y no pasar, digamos, al acto, sino ser conscientes que muchas veces, a la hora de, ante determinadas situaciones, vamos a actuar como actuaron nuestros docentes cuando nosotros éramos estudiantes, y que efectivamente no estamos actuando de forma en sintonía con nuestros marcos teóricos, con los que efectivamente estamos aprendiendo en el marco de la formación inicial. Monereo plantea entonces esto de la construcción de identidades sólidas y flexibles, ¿no? Sólidas, por un lado, en relación a la construcción, sólida en relación a los marcos teóricos, metodológicos, ¿no? De generar profundidad, pero a la vez flexibles en el entendido que la identidad tiene ciertos aspectos que son dinámicos a lo largo de la carrera profesional del docente. Y plantea que para generar identidades sólidas y flexibles necesitamos impulsar trayectorias variadas y heterogéneas. Es decir, no hay una única manera, no, lo ideal no es el diseño de un único camino para formar a los docentes, sino siempre yo digo como una cuestión de ir armando como con piezas de Lego, poner a disposición diferentes piezas conceptuales, metodológicas, ¿no? Un dispositivo donde el propio estudiante, en función, sí, de algunas cuestiones que son fundamentales y por las cuales va a tener que transitar, a la vez va a poder ir haciendo elección de acuerdo a diferentes necesidades, así como a sus propias fortalezas e intereses, y sobre todo signado por la práctica. Si nosotros ponemos como eje la práctica, a medida que la práctica va demandando herramientas conceptuales, técnicas, metodologías, etcétera, ir brindándoles las instancias formativas, los espacios donde los estudiantes puedan hacerse justamente de esas herramientas que van necesitando. A la vez, es necesario generar sistemas de transición entre el mundo académico y profesional. Estas cuestiones, por ejemplo, a nivel mundial, es muy interesante cómo se dan estas transiciones,
Y nosotros pensemos que muchas veces tenemos a los estudiantes, hasta en el caso de Uruguay, por ejemplo, generalmente las instancias de desarrollo profesional docente, los cursos lectivos terminan en diciembre, a veces puede haber algún examen en febrero, y en el mes de marzo aquellos docentes que egresan ya están realizando sus prácticas como profesionales de la educación. Hay mucha evidencia de lo significativo que son estos primeros 5 años donde el docente está realizando sus primeras prácticas como profesional de la educación. Y es ahí donde existe la posibilidad de generar prácticas innovadoras, prácticas que den justamente respuesta a estas necesidades que veníamos planteando en un inicio. Y a la vez, existe la posibilidad, lo que también planteábamos, de que en esos primeros 5 años se instalen prácticas tradicionales desde el punto de vista pedagógico, prácticas que nos estén dando respuesta a las necesidades que se presentan en ese aula específico, en ese centro. Por lo cual es muy importante poder generar instancias de acompañamiento que justamente permitan esta transición entre lo más académico y lo que es estrictamente la práctica profesional del docente. Acá adquiere entonces mucha relevancia el compartir buenas prácticas. El compartir buenas prácticas es un dispositivo, es una metodología que genera justamente esta posibilidad de ubicarse, de situarse en las prácticas, de aprender con otros colegas, esto de crear comunidades para la socialización profesional y a la vez analizar incidentes críticos del ejercicio profesional. En este sentido se hace mucho, pero mucho énfasis en toda la literatura, en lo que se le ha llamado en las propuestas como core practices. Core practices son propuestas que tienen en el corazón el análisis de las prácticas y el análisis de incidentes que suceden justamente en la práctica profesional. Los incidentes críticos son aquellas cuestiones que de alguna manera descolocan a los docentes. Es decir, que salen de lo que generalmente un manual podría decir más de cuestiones metodológicas o lo que la técnica en sí, digamos, podría señalar, o que desde un marco conceptual en verdad nos descoloca. Algo del orden de lo nuevo, algo donde en verdad tenemos que tener una postura crítica y construir de alguna manera una acción pertinente, una acción a la vez concreta y de forma rápida. Entonces, esto de analizar incidentes críticos de alguna manera prepara al profesional docente a pensarse en distintas situaciones que pueden ser muy críticas y que en el momento no puedan saber de alguna manera cómo actuar. A la vez la literatura dice, bueno, compartir buenas prácticas, sí, y de esta manera tenemos un montón de espacios donde se generan, digamos, la posibilidad de compartir buenas prácticas. Pero a la vez la literatura señala que, bueno, que para efectivamente aprender de estas buenas prácticas hay que cumplir, digamos, algunos requisitos. Uno de los requisitos tiene que ver con que efectivamente en esos espacios se ejemplifiquen de forma detallada los procedimientos seguidos. Esto quiere decir, bueno, cómo ese docente o ese colectivo docente, ante determinada práctica, efectivamente, qué es lo que hizo, pero paso por paso. Y sobre todo, no es solo el paso por paso, sino las fundamentaciones, la argumentación, cuáles fueron las decisiones que tomaron para realizar cada uno de esos pasos en esa actividad desarrollada. ¿Cuál fue la evaluación? ¿Cuáles fueron los impactos? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los impactos para los estudiantes? ¿Cuál fue el impacto para el propio docente? ¿Cuál fue el impacto para el centro educativo? Es decir, me parece importante señalar esto porque muchas veces el solo espacio de compartir buenas prácticas, bueno, sí, es un avance, pero para que efectivamente esto genere cambios en las prácticas de los docentes que están participando en esa suerte de comunidad profesional, de práctica profesional, es necesario justamente esto, bueno, los pasos y sobre todo hacer mucho énfasis en las decisiones tomadas. Las decisiones tomadas es lo que nos permite transitar en relación en esto de la coformación, la autoformación. Yo me puedo formar en la medida que
interpelo al colega, me interpelo a mí mismo, aprendo con los otros y sobre todo argumento, fundamento, cuáles son las teorías implícitas en esas decisiones que nosotros tomamos. Como verán, aquí hay clarísimo un enfoque reflexivo, aquí está toda la cuestión de un eje reflexivo, crítico, que tiene que ver con el enseñar a enseñar. Aquí hay tendencias vinculadas al micro-teaching, al coaching, a la coevaluación, a la docencia compartida, al análisis de situaciones que hacíamos referencia, es decir, esta cuestión más de lo micro, esta cuestión que tiene que ver más con el acompañamiento, que está más alejado de la idea de las universidades, de las clases magistrales, de los institutos, que está más cercano a un formador de formadores que acompaña, que habilita la reflexión, que piensa. A la vez, los dispositivos, yo ya estoy planteando algunas tensiones, ¿no? Yo decía, bueno, esta visión está más cercana a estos formadores que acompañan, que impelan, que hacen esta suerte de micro-teaching, ¿no? Que en verdad hacen el foco en una experiencia concreta y empiezan a desmontar los conceptos y las acciones que están por detrás y que empiezan a ayudar a diseñar cómo podemos, esta experiencia que la hicimos de tal manera y que salió de esta manera, bueno, ¿cómo podemos desmontarla? ¿Cómo la podemos comprender? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo podríamos generar una nueva propuesta? ¿Cómo ahora, después de comprender esto, efectivamente podemos desarrollar otro plan de acción, otra intervención del docente? Aquí nosotros tenemos tensiones que son entre cuestiones lógicas más académicas y lógicas más vinculadas, demandadas de la práctica. A ver, nosotros decíamos, bueno, muchas veces, y esto en verdad es el modelo clásico, por un lado tenemos los institutos, las universidades, brindando dispositivos que generan teoría, poniendo la teoría a disposición, poniendo dispositivos de análisis a disposición, pero que muchas veces son vivenciados con mucha distancia, por lo menos aquí en el Uruguay, pero la literatura señala que a nivel internacional hay una tensión fuerte en esto entre lo que efectivamente da la universidad, los institutos, y lo que efectivamente pasa en la escuela, en un sentido amplio, esto quiere decir en la escuela técnica, en el liceo, en la educación media. Y aquí hay un choque entre lógicas más académicas, lógicas más producidas desde lo teórico, la investigación, y a la vez también lógicas más escolarizantes. Ustedes saben de que también la literatura señala cómo los institutos, por ejemplo, los institutos normales, tienden a repetir la lógica de lo que es la educación primaria, es decir, cómo en su propuesta de formación, cómo en sus lógicas institucionales y en su cultura institucional, de alguna manera funcionan de igual modo que una escuela, tienden a replicar el formato de cómo funciona una escuela a nivel de educación primaria. Lo mismo sucede en los dispositivos que forman a profesores para educación media, que tienden también a repetir esta lógica más vinculada a lo que es la educación media. En el caso del Uruguay, por ejemplo, tenemos esa lógica entonces compartimentada por disciplinas, donde no dialogan. En el caso entonces de primaria tenemos más una mirada generalista. Entonces, bueno, se dan estas tensiones entre los diferentes formatos y a la vez los diferentes actores. Los formadores de formadores en la universidad, los referentes de la práctica, donde en verdad entonces comienzan a decir, bueno, tú eso, acá sucede muchísimo, bueno, eso lo aprendiste en la universidad, esa es la teoría, pero aquí en la práctica tenemos que hacer esto. Entonces, bueno, y lo que sucede es que los dispositivos de formación muchas veces dejan que sean los propios estudiantes que resuelvan esas tensiones. Y lo que nosotros estamos planteando es que los dispositivos de formación tomen esas tensiones en espacios de reflexión y que ayuden al estudiante a resolver esa tensión. Porque es verdad que todos los profesionales muchas veces estamos tensionados entre la teoría y la práctica, pero es verdad que necesitamos espacios donde poner en diálogo
esa práctica con las nociones, con los conceptos, tomar distancia, volver a la práctica, etc. Entonces aquí lo que estamos invitando es a que los propios dispositivos de desarrollo profesional docente se hagan cargo de estas tensiones y generen los espacios para ayudar a los estudiantes que se están formando como futuros docentes a resolver estas tensiones. Pero bueno, avanzando un poco en estas cuestiones, ¿qué implicaría un buen programa de formación? Y acá vamos a tomar algunos ejemplos. Yo aquí tomo este estudio que toma en referencia a lo que son los modelos de Holanda, Australia y Canadá, pero simplemente luego voy a presentar otro, pero son grandes conceptos que, como ustedes verán, ya algunos los venimos introduciendo y otros van a estar repitiéndose con los modelos que vamos a presentar más adelante. Uno, el centrarse en cómo aprender de la experiencia y cómo construir conocimiento profesional. Como verán aquí, de nuevo aparece la experiencia, aparece la práctica, aparece el tema de la experiencia liderando y después la teoría yendo a generar distintos sentidos, a generar diferentes posibilidades de lectura, de interpretación de esa práctica. Pero acá, digamos, el core, el centro, tiene que ver con la práctica profesional. Basarse en una visión del conocimiento como una materia a construir. Claramente hay que poder transmitir desde la formación, desde los formadores de formadores, esta idea de que el conocimiento se construye y que se construye de forma permanente, de que en verdad muchas veces arribamos en materia de pedagogía, de didáctica, arribamos a algunos saberes que son provisorios, que permanentemente se están revisando, que permanentemente se están enriqueciendo y que necesitamos de formarnos de una manera permanente a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de todo nuestro ejercicio profesional. Cambiar el énfasis desde el currículum hacia los estudiantes. Esto quiere decir cambiar el énfasis de las asignaturas, de pensar que una buena reforma del sistema de desarrollo profesional docente viene por generar una buena reforma del currículo. Claro que sí, que el currículo tiene que adaptarse, claro que sí, que tiene que modificarse, pero con seguridad los cambios van a tener que hacer énfasis en pensar en los estudiantes, en pensar en las necesidades y hacer foco en los estudiantes, y de que efectivamente los sistemas de desarrollo profesional docente permitan justamente el tránsito por trayectorias heterogéneas, variadas, ajustadas a las necesidades de estos estudiantes, y que no viene tanto por pensar una estructura rica, pero rígida, de un currículo en disciplinas. Promover la investigación del docente en formación va muy alineado con lo que planteamos anteriormente en relación al análisis de las prácticas, a las comunidades de práctica, al compartir experiencias, pero trabajar mucho desde la investigación. Esto quiere decir dotar de herramientas conceptuales vinculadas a la investigación educativa que permitan que los docentes puedan realizar labores como investigador en su propia práctica, que puedan sistematizar su propia práctica, que puedan tomar distancia, que puedan generar conocimiento a partir de su práctica. Buscar relacionarse de manera significativa a las escuelas. Acá, sobre todo, hacer referencia a los modelos de desarrollo profesional docente donde hay un distanciamiento muy grande entre la institución, universidad, por ejemplo, que forma a los docentes, y las escuelas en donde desarrollan las prácticas. Es necesario que haya un vínculo fluido, significativo, entre estas instituciones encargadas de la formación de los docentes y donde efectivamente suceden las prácticas y donde efectivamente los estudiantes van a tener que ejercer la profesión. Y sobre todo, también otro punto es jerarquizar la figura del formador como una figura relevante en este dispositivo de desarrollo profesional docente. Que en este sentido ustedes justamente están en esto, ustedes se encargan del diseño y son profesionales ocupados en la formación de los futuros docentes y de los docentes en ejercicio, y justamente ahora están preocupados y ocupándose en una instancia de formación para ustedes, intercambiando conceptos, etc. Esto quiere decir la necesidad de tener a la vez
políticas muy claras de desarrollo profesional para los formadores de formadores. Otro ejemplo de Darling Hammond en Estados Unidos, también plantean estos dispositivos la relevancia de la evaluación formativa, de la retroalimentación en los procesos. Muchas veces los sistemas hacen énfasis en las evaluaciones sumativas, en los exámenes, en las revisiones de lectura, etcétera, y no tanto énfasis en esta evaluación formativa, en el feedback, en la retroalimentación. Una retroalimentación que tiene que permitir que se puedan tomar decisiones a partir de la reflexión de la práctica. Michael Fullan y Hargreaves plantean que en definitiva la formación del docente tiene que ver con el desarrollo de un capital social y el desarrollo de un capital cultural y la posibilidad de toma de decisiones. Es decir, tenemos que formar docentes capaces de tomar decisiones, pero decisiones fundadas, decisiones profesionales, que quiere decir que son decisiones profesionales que han partido de la evaluación de determinada situación, de las ventajas y desventajas de determinadas acciones. A la vez, para tomar estas decisiones es necesario desarrollar esta capacidad de observar, de diagnosticar, de diseñar y evaluar propuestas de enseñanza y procesos de aprendizaje en una lógica de mejora continua. Creo que es sobre todo hacer énfasis en esto último, en la mejora continua, transmitirle a nuestros futuros docentes y a los docentes en ejercicio esta lógica de que podemos mejorar en la práctica y que siempre vamos a estar desafiados por la práctica, porque la práctica es rica, porque en la práctica suceden cosas, la práctica es dinámica y de alguna manera nos interpela, nos está permanentemente interpelando. La posibilidad de reflexionar, de evaluar esa práctica es lo que nos permite mejorar de forma continua. Y en esta mejora continua, el trabajar con otros, ¿no? Pensar y concebir el enseñar como una actividad colaborativa también es clave. De nuevo aparece esta idea de la comunidad de práctica profesional, ¿no? La idea del intercambio, de la planificación, del análisis y la reflexión conjunta con otros colegas, sea de un mismo centro educativo, sea de una región, sea de un país. Pero de nuevo, esta idea de aprender con otros, de aprender de las prácticas de los otros a través de las discusiones, de las fundamentaciones, de las argumentaciones. El pensar estos dispositivos de desarrollo profesional desde la concepción de distintos espacios formativos. Es decir, el docente se forma más allá de las paredes y de los dispositivos formales que nosotros ponemos a disposición. Es decir, trascendemos la universidad, trasciende los institutos normales, sino que la formación se da en una variedad de contextos. Se da en el barrio en donde está inserta la escuela y cuando el maestro sale a recorrer en una visita para conocer el contexto o para conocer las familias de los niños y las niñas. Se da en el propio centro, se da en la interacción con los padres dentro de la institución, se da en la interacción que realiza con sus colegas en los espacios de reflexión, de intercambio. Se da también de forma ubicua, se da en la red, se da en las comunidades de práctica, se da en los foros, se da en las búsquedas personales que hacen los propios estudiantes. Contarles recientemente en una investigación que realizamos en el marco de los estudios doctorales, pudimos identificar cómo los estudiantes de desarrollo, perdón, los estudiantes de formación para maestros aquí en el Uruguay, lo que nos interesaba identificar tenía que ver con cuáles son los espacios desde la percepción de los propios estudiantes donde ellos sienten que se están formando para integrar las tecnologías en el aula. Y más allá de la identificación de algunas asignaturas concretas, como es informática, que tienen en la carrera, lo que traían más como relevante y que aportaba, digamos, que tenía aportes significativos en su formación, eran otros espacios, por ejemplo, de interacción con colegas, como cuando querían enseñar un contenido y querían ver una herramienta digital
iban a tutoriales, entraban a comunidades de práctica donde encontraban, digamos, referencias en relación a herramientas, en relación a propuestas docentes, cómo muchas veces recurrían a actores, no sé, vieron una conferencia en Twitter y mandaban, no sé, un mail a esa persona pidiendo un asesoramiento. Es decir, los espacios formativos son variados y heterogéneos, trascienden lo que es el dispositivo formal de desarrollo profesional, y lo interesante es reconocer que en esos distintos entornos de aprendizaje, espacios de aprendizaje, suceden y acontecen aprendizajes, que no es solo lo que sucede en la universidad o en el instituto, sino que también los estudiantes se forman en otros espacios y hay que reconocer los aprendizajes que se generan en esos espacios. Entonces aquí estamos hablando de aprendizajes más de carácter formal y de carácter informal. El formal es justamente este que veníamos también haciendo referencia, ¿no? Los aprendizajes que los estudiantes desarrollan en las instituciones, en las universidades, que es planificado, que responde a un currículo, ¿no? Que tiene asignaturas, donde hay una relevancia del formador, del docente que da la clase, énfasis en el sujeto que aprende. Hay evaluaciones formales, tenemos los exámenes, tenemos las evaluaciones y controles de lectura. Es descontextualizado, ¿no? Porque estamos, en verdad, pensando situaciones o cuestiones teóricas, no en el contexto, y luego recién se va a la práctica a aplicar esos conceptos. Pero también hay aprendizajes que se dan de forma informal, que no es planificado, que surgen de las experiencias sociales, donde en verdad el espacio es la práctica misma, el espacio de aprendizaje es esa práctica. Generalmente, no siempre, pero muchas veces este aprendizaje a menudo es colectivo, y muchas veces no somos conscientes de que estuvimos aprendiendo. Estuvimos aprendiendo porque, no sé, porque al llegar al centro educativo el estudiante se encuentra con una familia, lo aborda, le hacen una serie de preguntas, tiene que comenzar a interactuar, etcétera, y se dan una serie, por ejemplo, de aprendizajes vinculados a cómo informarle algo a los padres, a cómo abordar, a una inquietud de esa familia, y de repente el estudiante no es consciente de lo que se generó allí. Y de la relevancia entonces de los dispositivos de desarrollo profesional docente, de generar espacios que hagan dialogar estos aprendizajes formales e informales, y reconocer en los espacios informales aprendizajes valiosos para la profesión docente. Esto nos hace pensar en ambientes de aprendizaje, los cuales son físicos o digitales, ¿no? Recién hacíamos mención también a los foros, a las comunidades de práctica que están en línea, donde lo importante aquí es el sujeto que aprende de forma contextualizada, las interacciones que se dan y las herramientas para el aprendizaje que se ponen a disposición. A la vez muchos autores plantean cómo estos espacios de aprendizaje, que de alguna manera son personalizados, ¿no? Y acá voy también a este último concepto de ambientes personales de aprendizaje, que en definitiva son estos recursos, y cuando digo recursos son desde recursos digitales, espacios, foros, comunidades, personas, ambientes, instituciones. Es como esa suerte de agenda que yo tengo para apelar cada vez que necesito entender, comprender, etcétera, se convierte en este entorno personal de aprendizaje donde yo de alguna manera diseñé, puse a disposición una serie de recursos. Bueno, esta cuestión de los ambientes de aprendizaje genera una suerte de apalancamiento en relación al compromiso y a la motivación del estudiante, esa suerte de agenciamiento, y donde a la vez es de altísima relevancia ese clima de aprendizaje muy vinculada a la motivación. Por último, y ya estuvimos haciendo referencia, y esto es para cerrar, ya que estamos sobre la hora, el comentarles sobre esta escuela de verano que estuvimos viendo el video. ¿Por qué? ¿Por qué les comparto esta instancia de la escuela de verano? Porque de alguna manera, bueno, esta foto obviamente es previa a la pandemia, eso fue un taller presencial, pero me importaba transmitirles justamente esta idea donde inclusive hasta en la virtualidad, la idea fue generar talleres
La idea fue generar experiencias de aprendizaje potentes para estos docentes, donde abordamos la dimensión subjetiva, como planteamos anteriormente, pero donde también pusimos el cuerpo, pusimos la emoción, trabajamos a partir de experiencias concretas. Es decir, la idea de la experiencia que deje huella en el desarrollo profesional docente es medular. Y para cerrar, le voy a pedir a los compañeros simplemente que pongan a disposición el link de la Escuela de Verano de Plan Ceibal, que puedan compartirlo, simplemente para decirles que, bueno, en ese espacio de la Escuela de Verano de Plan Ceibal, ustedes van a poder encontrar las conferencias que a lo largo de toda la semana se fueron desarrollando, conferencias que tienen que ver con tips y criterios y herramientas para pensar una educación combinada, híbrida, en este contexto donde, bueno, por momentos tenemos presencialidad, por momentos tenemos que trabajar en la virtualidad, pero también van a poder encontrar conferencias que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la inclusión, a cómo pensar propuestas de inclusión. Es decir, los invito a navegar por el espacio de la Escuela de Verano y allí también encontrarse con una serie de conferencias y de propuestas de formación que desde Plan Ceibal ponemos a disposición de todos los colegas. Así que bueno, sin más y sobre todo para dejar tiempo para el intercambio y las preguntas, les agradezco el tiempo brindado y la atención. Pido disculpas por esa cuestión técnica que no sé bien qué es lo que pasó, que tuvimos que interrumpir un segundo, y quedo a disposición para las reflexiones, las preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Martín, por compartir con nosotros estas experiencias. Seguidamente tendremos un espacio para preguntas relacionadas con la presentación realizada por nuestro expositor. Por lo tanto, les invito a hacer uso del chat del evento. Nuestra primera pregunta dice: en estos momentos se está retomando la educación presencial combinada con la virtualidad. Ante esto, ¿cómo recomienda que sean los procesos de capacitación docente en cuanto al modelo, abordaje y duración en horas? Don Martín. Bien, si entendí bien, se está pensando más cómo formar a los docentes para una propuesta híbrida, digamos, combinada con momentos de presencialidad y con momentos de virtualidad. Lo que yo recomendaría y que de alguna manera estamos haciendo aquí, hemos hecho en Ceibal, es justamente generar propuestas modélicas, que inspiren, que sean sugerencias, pero que sean también esta cuestión de lo modélico. Es decir, si es posible, por los tiempos dados, responder esta lógica, donde podemos tener alguna instancia presencial de desarrollo profesional docente, pero después instancias virtuales. Pero no solo de este tipo, que son muy ricas y que pueden inspirar, sino modalidades virtuales donde efectivamente tengan un carácter muy práctico, es decir, donde se dote al docente de determinados recursos digitales y donde el docente se vea desafiado a resolver una serie de situaciones pedagógicas que impliquen el desarrollo de distintas competencias digitales en el docente. Es decir, aquí lo que yo propongo son instancias donde en el propio hacer, con una intencionalidad pedagógica, es decir, en un hacer que persigue un fin pedagógico, yo tengo que desarrollar alguna habilidad digital. Y entendiendo las habilidades digitales o las competencias digitales docentes de un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, porque lo primero que aparece es como pensar en competencias o habilidades de carácter instrumental, lo cual es cierto y es necesario. Es necesario que el docente tenga esas habilidades y esas competencias técnicas instrumentales que le permitan, por ejemplo, generar un recurso educativo de diferentes características o generar una propuesta digital
utilizando diferentes herramientas, aplicaciones, etc. Pero es verdad que en la misma línea es necesario esta cuestión, lo que en la teoría o en la literatura señala esta cuestión más tecnopedagógica, es decir, de qué manera ese recurso que yo estoy diseñando, de qué manera esa propuesta que yo estoy diseñando tiene el valor pedagógico, ¿sí? Y de qué manera también, digamos, esa herramienta digital impacta en la didáctica en la que yo a la vez estoy enseñando, en la didáctica de esa disciplina, por ejemplo. Es decir, tiene que haber un diálogo, entonces, entre lo pedagógico, que es lo que tiene que orientar el quehacer del docente, y el desafío de lo pedagógico, ir poniendo a la disposición herramientas digitales que permitan justamente generar propuestas. Y en la generación de esa propuesta, en la práctica misma, yo desarrollo habilidades y competencias digitales. No sé si habré sido lo suficientemente claro, pero en definitiva, propuestas de desarrollo profesional docente híbridas, no solo presenciales, de repente no solo virtuales, predominantemente virtuales, tal vez me atrevería a decir, pero que tengan este carácter de práctico, de experiencia, ¿sí? De hacer cosas con otros, de generar comunidad de práctica, de proponerle algo al docente y que lo tenga que resolver, y para eso lo vamos a acompañar, para eso le vamos a generar una comunidad, un foro donde sean los docentes con sus colegas se puedan ayudar, y a la vez vamos a acompañarlos en brindarle también herramientas, conceptos que permitan evaluar, por ejemplo, esa propuesta. Pero iría por ahí. Muchísimas gracias. Nuestra segunda pregunta dice, ¿nos podría ampliar cómo se trabajan las comunidades de aprendizaje en el Uruguay? Sí, tenemos diferentes tipos. A ver, una de las principales comunidades de práctica, que podríamos pensarlo como una comunidad de práctica, tiene que ver con un proyecto que desarrollamos en Uruguay ya hace unos cuantos años, conjuntamente con otros países, que se llama la Red Global de Aprendizajes, que justamente uno de los objetivos de esta red tiene que ver con el compartir experiencias llevadas a cabo por los docentes, pero de una manera sistemática y les diría que organizada. ¿Por qué? Porque tenemos algunos instrumentos concretos, rúbricas específicas, que nos permiten de alguna manera establecer un lenguaje en común para compartir estas experiencias, un lenguaje en común que a la vez dialoga con un marco conceptual, ¿no? Con un marco referencial. Entonces tenemos esta comunidad en el marco de la Red Global de Aprendizajes, pero que no se queda solo en esta posibilidad de generar intercambio, sino que esta comunidad a la vez se trabaja de forma dinámica y sistemática a lo largo del año a través de instancias de lo que nosotros llamamos el desarrollo de capacidades, ¿no? Es decir, de instancias de formación. Entonces, de alguna manera generamos propuestas de formación donde se le ponen a disposición una serie de herramientas conceptuales y metodológicas y técnicas, y realmente es en todos esos niveles, porque trabajamos desde teoría del cambio educativo, y no sé, por ejemplo, hemos tenido conferencias con Banke Fullan, con Andy Hargreaves, pero a la vez trabajamos una herramienta concreta, por ejemplo, una rúbrica para diseñar actividades, o una rúbrica de centro para evaluar un centro. Y esas rúbricas nos permiten a la vez luego generar intercambios, evaluar diferentes competencias que se ponen en juego. Les diría que esa es una de las comunidades de práctica tal vez más organizada y a la vez que tiene un alcance importante en nuestro país. Luego hay comunidades también más pequeñas que surgen de experiencias concretas también, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio en nuestro entorno virtual de aprendizaje donde, bueno, los docentes que van participando de nuestros cursos y diferentes propuestas de formación, luego van participando de este espacio más grande que tiene que ver con el intercambiar experiencias. Nosotros lo que hacemos es organizar
muchos de esos espacios y dinamizarlos en función de tópicos. Muchas veces tiene que ver con el nivel educativo, bueno, si es educación para la primera infancia, o si es educación primaria o educación media. Otras veces tienen que ver con ejes conceptuales, por ejemplo, no sé, el abordaje de la familia y de la comunidad en el centro educativo, o la cuestión de la inclusión. Por ejemplo, hay una comunidad importante que piensa en relación a temas vinculados a la inclusión, y esto quiere decir múltiples dimensiones. Otro más vinculado a lo que tiene que ver con la educación digital, la educación combinada, la educación híbrida, bueno, estas diferentes maneras de llamarle, pero donde en definitiva se intercambia en relación a temas vinculados a tecnología y educación. Pero cómo lo trabajamos básicamente es a partir de situaciones concretas, sean de cursos que después devienen en comunidades, o de una experiencia concreta, de poner a disposición un estudio de caso, y de ahí deviene una discusión puntual sobre un eje temático. Es decir, esas son las diferentes maneras. O a partir de integrar un proyecto como es la Red Global de Aprendizajes. Perfecto. Don Martín, nuestra tercera pregunta dice: ¿ha participado en su país en la construcción de políticas públicas para el desarrollo profesional docente? ¿Y cuáles son los principales resultados de ese proceso, si lo ha hecho? Bien. Contarles que, bueno, Plan Ceibal es una organización estatal que, digamos, dialoga con el sistema educativo, es decir, no está dentro, propiamente dicho, del sistema educativo, pero dialogamos y coordinamos todas nuestras propuestas con el sistema educativo y específicamente con el subsistema encargado de desarrollar la formación de los futuros docentes para el Uruguay, tanto de educación primaria como educación media. Y es en este sentido que hemos diseñado propuestas de desarrollo profesional docente vinculados a temas de inclusión de la tecnología e innovación pedagógica en coordinación con el sistema educativo para formar a docentes y estudiantes de magisterio y de profesorado del Uruguay. Que no están resueltas las cosas, no están resueltas. Creo que sí parte de los aportes a lo que ha sido el sistema de desarrollo profesional docente ha tenido que ver con, por un lado, generar propuestas más dinámicas y flexibles que permitan, por ejemplo, el llevar créditos para la formación inicial, es decir, comenzar a romper un poco con esta lógica del currículo y las asignaturas, y que todo sucede dentro de la universidad o el instituto normal, sino esto de poder empezar a presentar posibilidades de formación por fuera de esos institutos, trayectos formativos. Por ejemplo, una línea importante de nuestro trabajo tiene que ver con un proyecto que tiene muy buena evaluación en relación al trabajo con las familias, en clave de participación y de vínculo de la familia y la comunidad con el centro educativo. Por ejemplo, todos los estudiantes de cuarto año, antes de pasar a la práctica profesional propiamente dicha, antes de recibirse, tenemos un proyecto que se llama Aprender Todos, donde todos los estudiantes de cuarto año realizan a lo largo de 6 meses un seminario, una práctica de trabajo con familias, donde se incluyen las tecnologías, pero se trabaja en el formato de taller. Y contarles que, por ejemplo, ahí los estudiantes traen de que en la formación, si bien se los había preparado teóricamente, ¿no?, desde la teoría, a pensar la relevancia del vínculo con las familias, a pensar cómo se diseña un taller para trabajar con las familias, etc., era la primera vez que tenían la práctica propiamente dicho de trabajar con las familias. El desafío de efectivamente trabajar con familias muy distintas, con distintos intereses, procedentes de diferentes contextos,
educativos, culturales, económicos. Así que bueno, de alguna manera, o sea, los resultados vienen siendo buenos, tenemos grandes desafíos por delante, que es poder impactar más en la política, en el core, digamos, de lo que es el diseño, de la formación inicial de los docentes, pero sí hemos tenido también, inclusive en lo personal, trascendiendo a Plan Ceibal, he estado también vinculado a temas de convivencia, y a través de la UNESCO hemos generado propuestas de desarrollo profesional docente para todo el sistema vinculados a temas de convivencia, generando justamente talleres, espacios de reflexión, guías de trabajo, con pautas concretas para los docentes para intervenir en situaciones de conflicto. Así que bueno, sí tenemos experiencia en el diseño de propuestas a nivel de política educativa y a nivel nacional. Nos preguntan, ¿tiene alguna recomendación específica para los asesores del instituto como partícipes en los procesos de formación permanente a docentes? Sí, sin lugar a dudas que sí, y que tiene que ver con escuchar mucho más a los estudiantes, con el generar dispositivos que permitan, por ejemplo, conocer sus necesidades reales y su percepción sobre los problemas que ellos enfrentan, y su percepción en relación a los desafíos que tienen en sus prácticas. El darle cabida, el conocer de primera línea, de primera mano, no solo lo que les sucede, sino también cómo los resolverían. Muchas veces los estudiantes visualizan estrategias que nosotros desde otra formación, otra trayectoria, tal vez otra distancia, con esos problemas no los visualizamos. Y muchas veces son estrategias muy sencillas, que están a disposición, al alcance de la mano, que no son costosas, sino que tienen que ver tal vez con habilitaciones, con brindar espacios que pongan a dialogar diferentes ambientes de aprendizaje, ¿no? Que pongan a dialogar esas necesidades con lo que los estudiantes a la vez están sintiendo. Hago énfasis aquí a esto que planteamos de la dimensión subjetiva, y a la vez con las necesidades específicas de los sistemas educativos, ¿no? Es decir, con los objetivos claros que de alguna manera son delineados desde la política educativa. Es decir, con el norte hacia dónde tenemos que ir, pero prestar mucha atención en el dónde estamos, pero en el dónde estamos efectivamente, de cómo nos sentimos, cuáles son esas necesidades. Es decir, una recomendación: escuchar mucho a los estudiantes, darle espacio a los estudiantes, y hacer esta cuestión más de hacer énfasis en la práctica, en el análisis de la práctica, en desmontar esas prácticas, en deconstruirlas, en generar argumentos potentes, en contribuir a que estos estudiantes puedan tomar decisiones profesionales. Ser un profesional tiene que ver con tomar decisiones, y que estas decisiones sean tomadas en función de la evidencia, en función de los datos, en función de la teoría y en función de la investigación. Así que bueno, acompañar, estar muy cerca de los estudiantes, eso recomendaría. Gracias, don Martín. La siguiente pregunta dice, ¿utilizan alguna estrategia específica para promover la investigación en el docente? Bueno, sí, más allá de los espacios tradicionales de investigación, donde uno puede dotar de metodologías, ¿no? Y de herramientas conceptuales y de técnicas para la metodología, fundamentalmente el principal laboratorio, y acá estoy usando esa idea de laboratorio, ¿no? Donde uno experimenta, donde uno mete manos en el asunto, tiene que ver con esos espacios donde compartimos prácticas y donde el desafío tiene que ver con el poder sistematizar esas prácticas. Entonces yo hoy les decía, por ejemplo, tenemos rúbricas y tenemos marcos conceptuales que desde donde se desprenden, ¿no? Esas rúbricas,
donde esas rúbricas lo que tratan es de captar, son indicadores de cuestiones conceptuales. Entonces, bueno, estos espacios donde compartimos experiencia, donde sistematizamos a partir de rúbricas, se vuelven también de alguna manera en espacios que dotan de herramientas y de posibilidades de generar conocimiento a partir del análisis de la propia práctica. Entonces es como también muy a medida, porque en verdad ahí tenemos que poner a disposición desde, bueno, herramientas metodológicas, pero no todas son, no es que vamos al manual de metodología porque hay que dar tal cosa, sino que, bueno, en función de estas prácticas que surgen en este grupo de docentes, decimos, bueno, tenemos que trabajar entonces con entrevistas, veamos entonces las entrevistas. ¿Va a ser cualitativo o va a ser una encuesta? Vamos a hacer una encuesta, perfecto. Veamos la encuesta, vemos criterios estadísticos, vemos los criterios que se tienen que dar. Es decir, son procesos más hechos a medida en función de las necesidades que van surgiendo y de los propios docentes. Creo que por ahí viene y la principal característica. Más allá de que tenemos cursos específicos sobre, no sé, metodología cualitativa en el campo de la educación, metodología cuantitativa, y sobre todo hacemos mucho énfasis en esto de tomar decisiones en función de evidencia empírica. Muchísimas gracias. La siguiente dice, algunos escenarios donde nuestros docentes se movilizan carecen al 100% del ingreso de tecnología o es muy limitado. ¿Cómo han solventado ustedes en Uruguay esas situaciones para incluirlos en procesos formativos y de actualización? Bien, en ese sentido, digo una cuestión muy general y después trato de pensar en generar algo que les permite a ustedes pensar una estrategia. En el caso de Uruguay, bueno, Plan Ceibal, lo que sucede es que es una política que cubre esa necesidad, es decir, dota de tecnología a todos los centros educativos con conectividad, todos los niños y niñas tienen un dispositivo, un laptop que Plan Ceibal entrega, todos los docentes le entregamos un dispositivo. En el caso de los estudiantes de magisterio y de profesorado, también mediando la carrera se les entrega un dispositivo, al igual que a los formadores de formadores. Entonces, en ese sentido, esta política pública de Plan Ceibal está garantizando la presencia de la tecnología, de recursos digitales para llevar a cabo una educación combinada, híbrida y poder generar propuestas digitales, ¿no?, en entornos virtuales. Como sugerencia, yo sé que en muchos países están estas dificultades y que no todos ni todas cuentan con los dispositivos, ni no todos los centros. Yo creo que ahí hay que poder pensar en algunas cuestiones, no necesariamente hay que pensar en esto de que todos tengan un dispositivo que se lo lleven a su casa. Hoy por hoy, a nivel mundial, se piensa en esta tendencia que es bring your own device, ¿no? Es decir, cuando decimos bring your own device, estamos pensando y que en verdad poner a disposición todos los dispositivos que existan en una comunidad, estos sean teléfonos inteligentes, esto sea un laptop, esto sea un PC. Entonces, bueno, y tal vez algunos no tengan ningún tipo de estos dispositivos, pero si llevamos a los centros y ponemos en juego todos los dispositivos y todos estos entornos, comienza a generarse un espacio y una posibilidad donde lo virtual comienza a ser posible y no solo lo presencial. Y en principio, cuando no podemos garantizar que todos tengan el acceso, de alguna manera hay que pensar como en distintas vías de entrada, ¿no? Donde hay cuestiones que van a suceder por lo presencial y tenemos que garantizar que todos y todas realmente tengan el acceso a esos conocimientos, a esas experiencias de aprendizaje, y a la vez, en simultáneo y en paralelo, generar experiencias desde la virtualidad. Pero yo les diría que, bueno,
eso, apelar a los recursos que están en la comunidad, sin renunciar a las posibilidades que a nivel de Estado se puedan generar políticas públicas que por lo menos permitan dotar mínimamente los espacios, los institutos, las universidades, para que, bueno, efectivamente los estudiantes que no tienen dispositivos puedan acceder a ellos y acceder entonces a experiencias de aprendizaje en entornos virtuales. Yo iría por ahí y pensar en esto en múltiples dispositivos y en múltiples recursos digitales, los cuales muchos de ellos son gratuitos. Muchísimas gracias, don Martín. Creo que estaríamos con las preguntas. Voy a ver qué me dicen mis compañeras. Muchísimas gracias, don Martín, por responder todas las interrogantes y ampliarnos sobre los temas. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta jornada. Esperamos que el tema sirva para la reflexión y toma de decisiones con miras a mejorar los procesos de desarrollo profesional docente. Nuestro agradecimiento a las asesoras del IDP, Suani Chavarría, Silvia Ruiz, Yorleni Carranza y Sonia Mora por su aporte y apoyo en la realización de la actividad. También el agradecimiento al personal de la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación del MEP por toda la gestión y coordinación para hacer posible esta actividad. Reitero el agradecimiento a don Martín Ribor por compartir su conocimiento y experiencia en el área del desarrollo profesional. A la señora Carla Tomás por hacer posible la alianza con el Plan Ceibal. Nuestro saludo y agradecimiento a la distancia al señor Roberto Cuellar, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, por su apoyo y colaboración para hacer posible la realización de este evento. A todos, muchísimas gracias. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento e invitación para que nos acompañen en los webinarios que tendremos en marzo y abril relacionados con esta misma temática y con la participación de expertos del Plan Ceibal. Muchísimas gracias y buen día.